Rochi, buenas noches, ¿qué tal, don querido? ¿Cómo estamos? Hola Gladys, ¿cómo estás? Súper bien, ¿y vos? Muy bien también, qué gusto tenerte. Seguro que terminaste recién el cónsul, seguro. Full. Hace un rato terminamos, sí, gracias por la invitación. Un gusto poder compartir contigo esta información. No, por favor, el gusto es mío, pues yo sé que sos una persona súper ocupada y te reagradezco que nos des tu tiempo para poder compartir tus conocimientos y también toda tu experiencia ya en el área de lo que es microbiota, ¿verdad? Y hablando especialmente de un tema tan apasionante como es el eje cerebro-intestino, que hoy justamente le estaba leyendo a la doctora Nazaret Castellano, que estudia mucho la relación a través de la neurociencia y hoy cuando hablamos de medicina, doc, todo es microbiota, ¿verdad? Y especialmente ese eje cerebro-intestino. Entonces, buenas noches a todos los que ya se están conectando. Vamos a dar un poco la bienvenida oficial aquí al doctor Pablo Peña. Yo creo que ni necesitas presentación, doc, porque todos mis pacientes te conocen. Atiendo muchos pacientes tuyos, gran parte de los paraguayos que buscan calidad de vida y salud, ya te conocen, te escuchan por la radio, entonces muchos me decían, qué gusto, le vamos a escuchar al doctor Pablo Peña, felices con el vivo. Entonces, bienvenido a este espacio que formamos justamente para los pacientes, para todos aquellos seguidores también y aquellos que gustan también actualizarse con lo que es la salud. Así que muchísimas gracias una vez más. Y muchas gracias por tu tiempo y también por compartir tu conocimiento que realmente es muy valioso también. Gracias. Gracias a todos, gracias a las personas que nos están viendo, gracias a vos, licenciada Gladys. La verdad que es un gusto. A mí cada vez que me invitan a compartir sobre la microbiota me pone muy contento, muy feliz, porque creo que es demasiado importante que cada vez más gente conozca este concepto. Muy poca gente aún conoce, sobre todo lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? El eje microbiota intestino-cerebro, esa relación que hay entre el intestino y el cerebro. Entonces, un gusto estar aquí y compartir. Sí, muchas gracias a vos. Ahí tuvimos de gente de Albert y también bienvenidos a todos. Bueno, el doctor Pablo Peña es médico. Les comento un poquitito para los que algunos que quizás no lo conocen. Es médico, es especialista en lo que es medicina ortomolecular. Fue yo creo que uno de los primeros médicos en introducir el concepto de microbiota al Paraguay, cuando 13, 14 años atrás, cuando yo hacía la especialización, hablábamos de microbiota, de sistema 6R, cuando hablábamos de eje de cerebro-intestino ya, porque hace como 20, 25 años que se tiene ese concepto, pero muy nuevo a Paraguay. Yo creo que vos revolucionaste la medicina acá con ese concepto, que es fundamental para la salud, pero que no lo conocíamos, ¿verdad? Que muchos del área de la salud incluso no lo conocían, muchos pacientes todavía hoy les cuesta decir, pero ¿por qué mi intestino me dice, verdad? Si a mí me pasa esto, ¿verdad? Cuando hablamos de tiroides, cuando hablamos de sobrepeso, muchas veces cuesta entender esa relación del por qué, ¿verdad? Y el intestino, yo siempre digo, yo que soy celíaca y justamente mañana es el Día Internacional del Celíaco, el intestino es todo, ¿verdad? Entonces, un gustazo poder hablar de un tema que a mí me apasiona desde que lo conocí ya hace unos años también, hace como 14 años, el tema microbiota. Me llamó muchísimo la atención y hasta hoy sigue siendo un tema que estudio y me encanta y me apasiona. Por eso, feliz de poder conversar contigo esta noche. Sí. Y así, Gladys, como dijiste, es un centro de todo el intestino. Es un centro demasiado importante que fue un gran olvidado en los últimos años porque nosotros, los profesionales, médicos, nutricionistas, psicólogos, no le dimos la importancia que tiene a la microbiota que se aloja en él y a la microbiota que no está solo en el intestino, sino que está en la boca, está en las manos, está en la nariz, está en la frente, está en el ombligo, está en todo el cuerpo, que son millones de seres vivos pequeñitos, pero millones, millones son, y estos millones de seres vivos conviven con nosotros. De ellos depende mucho el equilibrio, que hay un término que se usa de homeostasia.
esa Ujú. homeostasia de nuestro cuerpo. Entonces, los últimos estudios, porque esto es muy nuevo, el término microbiota cumplió 21 años ahora, hace poco, que se empezó a hablar de microbiota, antes era flora. Flora Entonces, intestinal, sí. es nuevo, para la medicina 20 años es poco, porque en la ciencia se van dando avances de a poco. Primero se dice, no, no tiene sustento científico, después se van viendo más y más estudios, se van haciendo análisis más grandes, estudios más grandes, y ahí recién se dice, sí, había sido que tenía razón. Así se da normalmente el proceso. Entonces, en ese proceso estamos empezando recién y en el eje intestino-cerebro hay demasiada información nueva. Mucha de la información que yo le voy a traer viene de un documento de consenso de la microbiota, el uso de probióticos, prebióticos en patologías neurológicas y psiquiátricas. Sí, Español es el documento. Pueden sí. buscar en Google y este documento van a conseguir, se descarga de forma gratuita. Es microbiota, el uso de probióticos, prebióticos en patologías neurológicas y psiquiátricas. Está hecho por la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos, la Sociedad Española de Psiquiatría y la Sociedad Española de Neurología. O sea, lo que están trabajando en diferentes áreas se unieron para crear un documento de consenso con lo último que Ujú. tienen. Y en ese documento hablan mucho de que no se puede hablar del eje intestino-cerebro si no se habla antes de la psiconeuroinmunoendocrinología, una de las Ujú. palabras más largas del diccionario hoy en día. Psiconeuroinmunoendocrinología, la psiquis, las neuronas, el sistema inmunológico, el sistema endocrino y la ciencia que estudia ellos cuatro. Se unen ahí eh, cuatro elementos demasiado importantes porque gracias a ellos nosotros recibimos los estímulos. Por ejemplo, el sistema nervioso es el que recibe los estímulos cognitivos, la luz, el sonido, el estrés emocional. Eso se da gracias a la psiquis, a pensamientos que están en el éter, que de repente me viene. Uy, mañana tengo una actividad, mañana tengo una responsabilidad. Esa es la psiquis, el Sí. sistema psico, y eso se transforma a moléculas en las neuronas, psiconeuro, inmuno. El inmuno recibe todo lo que son los estímulos de virus, bacterias, hongos, un golpe, todo lo que es más no cognitivo y es más material, vamos a decir. Entonces el sistema inmune nos protege y secreta sustancias ante estímulos no cognitivos, no son pensamientos. Ujú. Y la parte hormonal, psiconeuroinmunoendocrinología, la endocrinología, las hormonas que se van secretando con estos estímulos. Por Ujú. ejemplo, si yo me pongo nervioso por algún motivo, por una emoción, por algo que me pasó, me pongo nervioso porque me salió mal un trabajo, me da rabia. Entonces, eso hace que mi hipófisis y zonas de mi cerebro liberen sustancias que actúan sobre mis hormonas en la glándula adrenal, liberando cortisol, noradrenalina, adrenalina, y eso genera cambios en mi cuerpo, en mi respiración, en mis latidos cardíacos. Yo respiro más rápidamente, me acelero, mi corazón empieza a latir con más fuerza, mi Ujú. piel se pone como piel de gallina, que se dice, los folículos pilosos van preparándose para la lucha o la huida, se dice. Entonces, eso viene de un estímulo cognitivo, de algo que no se puede tocar. Ujú. Y eso interfiere en todo el sistema endocrino hormonal. Y eso a su vez genera cambios a nivel inmunológico en los linfocitos, las células de nuestro sistema inmune. Se llaman linfocitos, donde se aumenta la producción de citoquinas proinflamatorias. Entonces, ese dolor Ujú. que yo siento acá atrás, cuando me estreso demasiado, acá me duele el cuello, me duele el cuello. Esas son citoquinas proinflamatorias que fueron liberadas por una SIC, por un estímulo, y que inflaman mis músculos, mis fibras musculares que inflaman esa zona, y a mí me duele. Entonces,
esa paciente que tiene una artritis, esa paciente que tiene una enfermedad autoinmune, una esclerosis, cuando falleció un ser querido, cuando se divorció, cuando le pasó algo muy dramático en la vida, es por todo esto que estoy contando. Cómo la psiquis, a través de las neuronas, genera cambios en las hormonas y en el sistema inmune de una persona. Y no se puede hablar de esa relación intestino-cerebro si no se habla de esta relación que hay en nuestro cuerpo. Está todo relacionado, nada está Eso. separado. Sí, Sí, y es justamente lo que mencionaba, que hoy en la medicina se está teniendo esa visión más integral, ¿verdad? Y lo que mencionas de cómo trabaja ese eje que mencionaste en el funcionamiento, en lo que es en la salud, que no podemos separar, ¿verdad? Como ya lo decían los filósofos antiguos en la antigüedad, ¿verdad? Que no se puede separar la mente del cuerpo. Si la mente sufre, sufre el cuerpo y cuando lo mismo, a veces quizás hay una enfermedad y eso hace que el paciente se preocupe más, eso otra vez genera como un círculo vicioso estimulando ese eje que mencionaste, ¿verdad? es así. Entonces, es demasiado importante hablar de ese diálogo entre mis hormonas, entre el intestino, entre las defensas. Y hay un constante diálogo que siempre, y van a escuchar cada vez más, es una doble Ujú. vía, unida el cerebro por todo el sistema nervioso autónomo y por el nervio vago que salen del cerebro y van a inervar el pulmón, el corazón, las tripas. Nuestro intestino se mueve. Nosotros no le pedimos a nuestro intestino que se mueva. Eso lo Ujú. hace sin orden, no es como este músculo que yo le digo, muévete, muévete, muévete. Él cuando yo como genera un movimiento para llevar ese bolo alimenticio hasta que se vaya por el recto, el popó. Y eso yo no le pido, eso es involuntario, autónomo. Entonces esa conexión entre intestino-cerebro, esa doble vía influye en lo que yo pienso, influye en lo que yo como. O sea, o sea, por ejemplo, un fin de semana yo me salí completamente de mi alimentación y empecé a comer, vamos a suponer en tu caso, que es tener celiaquía, Sí, gluten. O vamos a muy suponer en mi bien. caso, yo soy sensible a la caseína, o sea, la caseína no va mucho conmigo, empiezo a tomar mucha leche, exceso. En mi caso yo puedo tomar un poco, en tu caso vos no podés tener contacto con el gluten. Entonces yo tengo eso y empiezo a tomar. Y el lunes probablemente, o el martes, me levante cansado, me levante agotado, porque eso me está inflamando, está secretando sustancias inflamatorias. Y de mi intestino, probablemente empiece el lunes con un dolor de cabeza, me está inflamando el cerebro, se llama neuroinflamación. Y se da por Ujú. estas vías que estamos. Sí, Entonces, mi cerebro inflamado no se puede concentrar en forma, vive cansado, vive sobrellevando el día, y eso no es normal, no es normal. Se da mucho por la forma como comemos. La última exactamente. paciente, y te cuento, la última paciente que atendí recién me dice, ella tiene 62, yo tengo 38, me dice, pero ¿por qué ahora te molesta? ¿Por qué nunca te molestó? Ujú. Y le dije, no es así. Yo a los 15, 14, 13, 12, 10 vivía con asma, vivía con rinitis alérgica, vivía moqueando. De hecho, como este fin de semana fue largo y me salí un poco, fuera de lo que me suelo salir, un poco más, porque fue mi cumpleaños y entonces estaba, Ah, eh, dije así, estás festejando. cociné, carne, asado y después pedí comida que me trajeron mexicana y cociné otra vez, o sea, compartí con amigos, mucho grupo. Entonces, el martes ya me levanté cansado, con mi alergia, Ujú. porque ese Sí. sistema inmune está activado. No se puede hablar de este eje si no se habla de la relación microbiota-sistema inmune. Exactamente, sí. Y es importantísimo porque muchas veces cuando la gente relaciona el intestino, y me preguntaban justamente de la celiaquía hace poco, relacionamos el intestino solo con patologías digestivas, ¿no? Que tipo diarrea o por ahí así solo gases, molestias, distensión abdominal.
Y lo que estabas mencionando, el cansancio, la falta de concentración, todo eso está relacionado a el funcionamiento intestinal, ¿verdad? Así es, así es. El intestino es el centro de todo. Y el intestino contiene millones de seres vivos pequeñitos en todo el cuerpo y ellos están en relación con las defensas. Si yo estoy comiendo de más, comiendo mal, yo estoy alimentando un grupo de bacterias y estas bacterias secretan sustancias. Ellos comen también lo que comemos nosotros. Cuando uno come, no come, yo soy lo que come mi bacteria, hoy en día la frase, no es yo soy lo que como. Entonces, Exacto, refuerza un grupo de bacterias, le da fuerza a una familia que tal vez no tenía que estar en ese desequilibrio y eso inflama mi pared intestinal. Al inflamar mi pared intestinal, inflama mis células dendríticas, inflama mis ujú, macrófagos, inflama células que están ahí y eso genera un desequilibrio. Entonces, ese desequilibrio genera una inflamación intestinal que se conecta con el cerebro por el nervio vago y por el sistema nervioso autónomo. Se dice hoy en día en los estudios de investigación que el Parkinson y el Alzheimer sí, empiezan muchos años antes con algunos síntomas como el colon irritable, la diarrea, el estreñimiento, además de la genética, obviamente, porque no es solamente el intestino, y empiezan 30 años antes ya a acumularse a destruirse, vamos a decir, neuronas del cerebro, a acumularse sustancias, beta-amiloide, alfa-sinucleasa se llaman, 30 años antes, a mi edad. A mi edad, a los 38 ya puede empezar el Parkinson o el Alzheimer, 48, 58, y a los 68 se empieza a manifestar. Entonces, yo sí tengo este conocimiento, y por eso más neurólogos, psiquiatras, psicólogos, médicos, nutricionistas deben conocer, porque si conocen esto, ellos pueden prevenir, mejorando el equilibrio entre microbiota e intestino de estos pacientes. exactamente, sí, y es importantísimo. Yo le digo a mi paciente que nuestro intestino es como nuestras aduanas, es el que maneja todo lo que va a pasar, lo que va a dejar entrar, y cuando ese sistema no funciona, empieza realmente, es el centro donde empieza todos los problemas, ¿verdad? Mismo dentro de mi práctica profesional, el tema de la migraña, ¿verdad? Haciendo muchos pacientes que se pasan tomando antibióticos, ¿verdad? Analgésicos, perdón, analgésicos, que sufren de migraña, muchas al tratar el intestino mejoró muchísimo prácticamente en los episodios de migraña. ¿Cuál es tu experiencia también en relación a eso y a otras patologías que tienen que ver con la parte también neurológica, doctor? Es la misma que vos estás compartiendo. Justamente por tener ese intestino inflamado y por generar un gatillo inflamatorio en mi mucosa intestinal, por algún alimento o por algún desequilibrio del ecosistema intestinal, ¡boom! Me puede dar una neuroinflamación que se puede traducir en una migraña. Ujú, Entonces, mejorando la alimentación, sacando esos alimentos que están generando ese desequilibrio, la migraña se va. La migraña se va. Ahora, me preguntas con Alzheimer si tengo ese efecto. No. El Alzheimer ya está instalado, ya hubo destrucción perfecto. neuronal. Lo que me pongo Ujú, contento es cuando recibo una nena de 20 años con migraña, o una joven de 25, de 30, de 35 o de 15, y le logramos disminuir esa migraña, sacar esa migraña. Porque ahí le ujú. digo, te estamos salvando de que en un futuro tengas Parkinson o Alzheimer. Eso sí me pone contento. Entonces, la experiencia con migraña es la misma que vos estás compartiendo. Y se da mucho por ese diálogo que estaba hablando yo, esa interconexión con el intestino y el cerebro. Y lo que yo hago y le invito acá a las personas que nos están viendo, hagan el link. Nadie, ni un médico nunca le dijo a un nutricionista, tu migraña puede ser por alguna comida, por algún patrón tuyo alimentario. Vamos a pillar cuál es y vamos a generar un cambio. Hace el Ujú, link, como mi rinitis con la leche, por ejemplo. Y para cerrar lo que hablaba con esta señora, ella me dijo, yo le contesté, a los 3 años ya me interné por una neumonía, vivía congestionado con asma. A los 5, 10, 15, 20, trotaba y mi pecho me chillaba. Hoy en día no me pasa eso. A esta altura del campeonato de la Asunción, con estos cambios de clima, iba a estar inflamadísimo y no estoy. Por disminuir un alimento, pero eso no es solo, no es mí, o sea, es algo muy particular. No, no es que todo el mundo,
No podemos generalizar. Una nutrición Exacto. personalizada. Y por comer mal, por no hacer ejercicio, por estresarnos mucho, ¡pum! Es que ahí empieza a funcionar mal este eje, ¿verdad? Exacto. Y ahí, si podrías explicarnos un poquitito esa relación que es muy importante lo que mencionaste, ¿verdad? Que a veces cuesta entender la relación del efecto del cortisol en el intestino, estrés-intestino. ¿Verdad? ¿Cómo afecta eso que mencionaste recién, ¿verdad? De las preocupaciones, me duele mi cuello, estoy tenso. Hoy vivimos en un mundo, vivimos el día a día, nuestra rutina. Es más, muchos ya se adaptan al estrés, ¿verdad? Ya es un estrés, como decía un médico, adaptativo, pero sigue siendo diestrés, ¿verdad? ¿Cómo afecta esos niveles elevados de cortisol en en lo que es el intestino? Lo que pasa es que si yo vivo en un estrés constante, y el estrés muchas veces viene de dentro nuestro nomás, viene de dentro Sí. nuestro, porque es como nosotros vemos el mundo afuera. Entonces, si yo vivo en ese estrés, en ese caldo de cortisol, mi cuerpo constantemente está liberando esa hormona del estrés. La hormona del Ujú, estrés que hace que tengamos más velocidad cuando corramos, que libera el azúcar, que hace que aumente el riego sanguíneo, que hace un montón que baja la serotonina, porque yo no puedo estar feliz si estoy estresado. Entonces, esta hormona también genera cambios a nivel inmunológico en el intestino, genera cambios a nivel de las células de las defensas de nuestro intestino. Y ese cambio a nivel de la defensa puede generar un desequilibrio de las bacterias. Entonces, si yo como mal, vivo estresado, y estoy yendo por un mal camino, me había preguntado qué otra experiencia tenemos en intestino, microbiota, cerebro, en así es. ansiedad, en, Ujú, en, en depresión, en depresión. Hoy en día la depresión se está viendo como un trastorno orgánico también e inflamatorio. ujú, Entonces, los pacientes que están con una ansiedad tremenda, pánico inclusive, le decimos, anda al psiquiatra, que te vea al ujú. psiquiatra, que te medique con las medicaciones que los protocolos indican según lo que él considere, pero no te olvides del eje intestino-cerebro, no te olvides de Ujú. esa bidirección de la alimentación y de todo el resto, ¿verdad? Que estábamos hablando. Con mucho Exactamente. mejor control. Sí, sí, sí. Y es interesantísimo lo que mencionas, doctor, porque justamente hay estudios y la neurociencia mostraba la relación de los niveles de serotonina en el intestino y el neurotransmisor, ¿verdad? Si bien mencionaba que no son lo mismo, mencionaba la importancia de el buen funcionamiento intestinal para mantener los niveles de serotonina también adecuados. Y esa sabemos que la serotonina está muy relacionada a lo que mencionaste, la depresión, ¿verdad? Que muchas veces no consideramos al intestino dentro de ese tratamiento a nivel de lo que son las patologías neuropsiquiátricas, ¿verdad? Es que se altera todo. Vamos a suponer un paciente viene llevando esa vida desordenada, viene aconsejado o mal aconsejado porque coma todos los días café con leche con pan, así, pero Ujú, yo no estoy en contra del café con leche con pan. Yo lo que estoy en contra ujú, es de comer todos los días lo mismo. No hay exacto. diversidad en la comida, no hay color, no hay frutas. Yo todos los días recibo acá en el consultorio pacientes que me dicen, yo no como fruta, doctor. No sé lo que es comer Ujú, fruta ni verdura, no como ensalada. Paraguay, ¿verdad? Albirrojo, la alimentación, albirroja. Entonces, ese paciente va generando un desequilibrio en el ecosistema intestinal y no absorbe nutrientes, por ejemplo. Tiene un déficit de vitamina del complejo B, tan importante para el cerebro. Entonces, el triptofano, que es un aminoácido importante para producir serotonina, no puede producir en forma porque le faltan cofactores, le faltan sustancias que le sí, ayudan a hacer de triptofano, del chocolate, por ejemplo, a la serotonina. No puede haber. Que el 90% se produce en el intestino. Y acá tengo unos libros sobre el tema. The ujú. Second Brain, Ujú, que decía Michael Gershon. Michael Gershon publicó este libro en el año 2000, después de 20 años de investigar en la Universidad de Columbia. Y él habla del intestino como un segundo cerebro, ujú, porque sí. ahí se produce la producción de esta sustancia serotonina en un 90% y la producción de No, dopamina en un 50%. Dopamina es el neurotransmisor del placer.
y ujú. serotonina es la felicidad. Entonces, hay un montón, miren este, The Good Cook, de la Ah, Universidad de ok. Stanford, Justin y Erika Sonnenberg, marido y mujer, que hablan del intestino. Entonces, cómo el estado anímico viene de mucho de esto que estamos hablando. Pensar con el estómago. Pensar con Mira, el Mayer, estómago. pensar con el estómago. O alimenta tu cerebro. Ah, mira, ese te conozco. Perlmutter. Perlmutter hizo cerebro de pan. Y después Sí, él se arrepintió de algo que dijo en este, que ujú, él atacó a la fructosa. Él dijo, la fructosa es lo peor, la fruta es lo peor. Dijo. Después dijo, ujú. no, la fructosa que viene procesada, la que viene La en el fructosa juguito que... procesado, pero no la que ujú. viene en la manzana. Pero mire, alimenta tu cerebro, pensar con el estómago, the good God. Y te vamos a dar uno último. Mire, hay Ja, un libro de Texas Tech Institute de, de microbiota, gut-brain axis in health and disease, en la salud y en la eh, enfermedad. Esto no es un ok. libro, no es un libro para todo el mundo, es un libro médico, es un libro que Ujú, los estudiantes de esta universidad usan. Lo otro sí pueden conseguir en Amazon, también pueden conseguir, pero es más difícil de leer. Y esa relación, todo lo que se sabe de esa relación y lo que se está sabiendo cada día más, TEA, trastorno del espectro autista, hay una intercomunicación, hay una inflamación intestinal, hay mucho estreñimiento de los niños con TEA. Hay una forma de ujú, tratar, hay una forma de tratar empezando en la alimentación, viendo los metabolitos que tienen orina. Entonces, ujú. TEA, migraña, ansiedad, depresión, Alzheimer, Parkinson en sus inicios. Cuando ya están presentes, cuestan más. No tenemos una muy buena experiencia como tenemos en migraña, tenemos en TEA, tenemos en ansiedad. Tics, los tics nerviosos también, al parecer, tienen que ver con eso, con Ajá, bacterias. eso no sabía. Sí. Porque estas bacterias, la producen sustancias similares a la dopamina, sustancias similares al GABA, y ellos que generan alteraciones desde el intestino al sistema nervioso. Ujú. Entonces, es Qué así, genial. es muy, Es muy, muy espectacular complejo. lo que nos contás, Oscar. Eso tu libro a mí. Ahí ya me grabé algunos nombres, qué espectacular. Eso es rico ahí en nutrientes de conocimiento, porque realmente son súper interesantes. Y todo lo que nos contás es súper interesante y súper útil, porque por lo general no manejamos esos conceptos. Como te mencioné, a veces uno piensa intestino, diarrea, gases, distensión abdominal, y es un complejo mundo del intestino, como justamente ahí menciona. Alimentar el intestino, alimentar también el cerebro, la mente, todo, ¿verdad? Y lo que mencionabas, los cambios de estado de ánimo hoy son muy frecuentes, o es una de las cosas que los pacientes a veces me dicen, justamente hoy me decía una, de repente cambio, no es que me falta nada o que estoy preocupada, pero cambia mi estado de ánimo. ¿Y cuándo cambia su estado de ánimo? Por lo general, cuando abusa de ciertos alimentos industrializados y procesados. Bueno, Es lo que me pasó a mí el fin de semana. Es lo que me pasó. O sea, yo el martes no era Pablo, no era ese Pablo que se quería levantar, ir al parque a ujú, trotar, estar con todas las pilas. Era un Pablo que dije, hoy voy a sobrellevar el día. Pues ya me conozco. Entonces dije, ujú, fallé otra vez. Bueno, me tolero nada, de que ujú. me culpo. Entonces digo, ya me está bien, Sí, para el miércoles ya está bien. ¿Entendés? ujú, Y ahí existen nutrientes como glutamina, vitamina D, betacaroteno, omega 3 que pueden ayudar a estar mejor. Y la ujú, nutrición, obviamente, ¿verdad? Eh, en el documento que le conté, en una parte, dice, yo tengo acá enfrente mío la computadora, el conseguir un adecuado eje microbiota, intestino, cerebro, va a depender del establecimiento de un apropiado diálogo entre la microbiota y los sistemas homeostáticos que le conté, inmunidad, sistema nervioso y endocrino. Este diálogo se moldea en periodos sensibles o ventanas críticas, que son al comienzo de la vida. O sea, cuando yo le estoy dando un antibiótico a un niño, por ejemplo, como ujú, pediatra, tengo que pensar muy bien porque eso le puede generar cambio a nivel neurológico, porque puede ujú, alimentar un grupo de bacterias, o sea, mata a un grupo, otros sobresalen los clostridium, por ejemplo,
que generan cambios a nivel inflamatorio y le pueden hacer daño a un niño. Exacto. Entonces, eso es importante, las ventanas críticas, el tipo de nacimiento, la lactancia materna, la alimentación, la adolescencia también tiene un rol importante ahí, donde hay cambios a nivel neurológico. Ujú. Entonces, va a la par. Todo lo que es maduración cerebral va a la par con maduración intestinal de la microbiota según los estudios, en Sí, cuanto a diversidad y estabilidad de del microbioma. ¿Verdad? Es interesante. exactamente. Y la genética, ¿cómo afecta ese microbioma y esa microbiota? Porque una vez en una charla habías comentado eso, de justamente que yo le pregunto a mi paciente, y me dice, ¿por qué lo que me preguntabas sobre la ascendencia, ¿verdad? Sobre la genética. Porque también es muy importante esa genética, ese ambiente, ese clima, ¿verdad? En lo que se refiere a lo que es la expresión a nivel de intestino o la microbiota intestinal. Claro. La genética influye de dos formas. Una forma que yo siempre digo acá en la consulta, en el consultorio, eh, yo veo, es una observación mía, Ujú, pacientes que tienen descendencia europea, por ejemplo, que ujú, tienen descendencia de otros climas templados, son vikingos, descendientes de vikingos, de alemanes, de romanos, italianos, ¿verdad? Rusos, polacos, allá al norte, ingleses, escoceses, no sé, sufren más aparentemente en Paraguay. Cuando yo veo un apellido así, alemán, italiano, un apellido raro, como se dice, yo digo, este está en un clima fuera de su clima, es como lo mismo que pasa en ganadería, con los toros que no son de su clima, no crecen en forma. Se hacen combinaciones genéticas para que ahí se vuelvan más fuertes. Entonces, ujú. en mí, esa es una apreciación mía, eso no es un estudio, pero en mi apreciación, las personas que vienen que migraron en los, hace 100 años que la humanidad migró mucho, sufren más, sufren más, el Ujú, país tiene que cuidarse más. Y, por otro lado, lo que dice Alessio Fasano, esta es la ujú. otra, la epigenética. Este es mi libro, Microbiota Sí, Nuevo sí. Órgano, ¿sí? Y este es lo que dice acá, voy a leer. El Yo tengo ahí tu piano es libro, nuestro Gallata. cuerpo. Tengo tu libro. Sí, ahí está, Sí. ahí está. Y fíjate lo que dice, el piano es nuestro cuerpo, con su genética. El pianista es la microbiota. Y depende del pianista de que se escuchen diferentes melodías en el piano. O sea, Beethoven, Mozart, tocan diferentes melodías, porque son diferentes pianistas. La microbiota es el pianista. Si yo no le Ujú, cuido, yo estoy alimentando familias, porque dentro nuestro hay millones de familias, millones de bacterias que empiezan a crecer y a desequilibrarse. Si se desequilibran, empiezan a inflamarnos. Al inflamarnos, generan cambios neurológicos, cambios hormonales y se genera un cambio en esa homeostasia, en ese equilibrio que tiene que haber en nuestro cuerpo. Y ahí te digo algo. Nosotros tenemos hoy en día pacientes que decimos, este es un paciente de libro, más o menos decimos así, que es un ujú. paciente que vive cansado, que no se va bien de cuerpo o tiene episodios de diarrea, que vive con distensión abdominal, que vive con migrañas, muchas veces dolores de cabeza intensos, que vive con alergias, alergias respiratorias en la piel, que vive, y bueno, que sobrevive de esa manera, que no se puede concentrar en forma, y ese paciente está en desequilibrio. En la mujer, que los periodos menstruales son muy dolorosos, son muy abundantes, Sí, tienen muchos coágulos, eh, y muchas que no pueden tener hijos, muchas que no pueden tiene tener hijos sentido. porque están equilibrados este ecosistema Exactamente. y eso. Sí, Eh, y lo que mencionas, justamente estudiando todo lo que es microbiota y salud de la mujer, es importantísima la relación que existe entre lo que es la microbiota y el hiperestrogenismo, ¿verdad? Ya que la microbiota también se encarga de justamente hacer esa o absorción o eliminación del exceso de estrógeno. Entonces, cuando hablamos de las enfermedades que a veces nos afectan a nosotras las mujeres o alteraciones, como mencionaste, el síndrome premenstrual, miomas, la endometriosis, que está muy relacionada también a la microbiota, los quistes y todo lo que hablabas del desequilibrio también está relacionado al intestino. Entonces nos hablabas de esa relación y de algunos factores, entre ellos mencionaste la genética, el estrés, el clima,
¿Qué otros factores alteran nuestra microbiota intestinal, doctor? Además de lo mencionado, de lo que ya nos mencionaste. Dijimos genética, que vamos a poner un porcentaje de 25%. El Sí, ambiente un 75%, el ambioma, se llama eso. sí, En el ambioma entra la nutrición, sí. entra la emoción de los pensamientos, entra el sedentarismo, el no hacer ejercicio. Pues nosotros estamos hechos para caminar mucho, para sudar, no estamos hechos para estar quietos. Ujú. Entra el ritmo circadiano, el no dormir, dormir tarde, trasnochar, estar despierto a la noche. Entra también el agua, el tipo de agua que tomamos. Yo siempre soy pesado con los pacientes y le digo, cámbiame tu agua. Si es de la canilla, ni qué decir, porque de la canilla directa es cloro puro. Y el cloro Ujú, mata bacterias, genera ese cambio en el ecosistema. Es bueno para el agua, pero no para nosotros, para limpiar el ujú, agua. Y si es del plástico, el plástico petróleo se calienta y se liberan partículas del petróleo. Entonces, agua, el agua que tomamos, y también la base de todo, dónde se forma esta microbiota, en los primeros 1000 días de vida. Cuando uno nace, cómo nace, si toma una leche materna o si no toma leche materna, y también influye si tomó antibiótico o no durante todo el tiempo. El uso de ujú, medicamentos. Si yo me voy a someter a quimioterapia, porque tengo un tumor, si yo me voy a someter a una cirugía y voy a tomar antibióticos, si yo estoy con gripe y voy a tomar antibióticos, una gripe luego nos dan por infecciones virales antibióticos. Si yo tengo una ujú, infección bacteriana y tengo que tomar antibióticos, yo tengo que cuidar más ese ecosistema y tengo que recuperar. Es como que vino una tormenta y destruyó mi casa, tengo que volver a armar mi casa porque se destruyó. Por lo menos en los próximos 6 meses cuidarme más. Entonces todo eso ujú. influye y la formación de base, ¿verdad? El estrés oxidativo, el estrés oxidativo crónico, la inflamación crónica, influyen en ese ecosistema y en mi relación microbiota, sistema inmune, cerebro, por ejemplo. Cerebro, exactamente. Al conocer los factores y la importancia, y muchos de los pacientes estarán preguntando, sí, pero es cierto, yo me siento cansado, tengo todo eso que el doctor está comentando, quizás lo identifican, ya sea la persona misma o en otras personas también. ¿Qué podemos hacer para mejorar esa microbiota intestinal? ¿Por dónde empezamos? Bueno, Ilya Mechnikov se llamaba un microbiólogo que en el Instituto Pasteur Ujú, estudiaba en los años 900 y fue el que inventó el término flora. También sí. descubrió la fagocitosis, descubrió las células de nuestro sistema inmune que se comen a bacterias, vamos a decir. Y él hablaba de la longevidad, hablaba del envejecimiento, de que el intestino nos pudría o no, más o menos así era. Dependía Ujú, del intestino, nosotros como seres humanos envejezcamos más rápido. Y eso hoy en día se llama inflammaging. O sea, eso hoy en día se sabe hoy en día que un envejecimiento saludable, que yo puedo llegar a los 90 o 100 años con toda mi fuerza, si yo cuido muchos aspectos y entre eso mi microbiota y el microbioma. El ujú, microbioma es como un ecosistema, es la relación que hay. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Tengo que tener de a poco, porque depende mucho de dónde está parado cada persona. Nosotros llamamos personas pro, personas intermedias y personas muy básicas a las personas que ujú. vienen todos los días. Hay personas que ya saben todo, hay personas que están aprendiendo, hay personas que no saben nada y hacen todo atravesado. Depende de donde yo esté, yo tengo que migrar hacia ser un pro. ¿Cómo voy a Sí. migrar a ser un pro? Lo primero, la base es la alimentación. Ujú, Lo que un consultorio todos los días indicar a los pacientes, que para ser resumido, yo siempre digo esto en la radio, en Instagram, en las exposiciones, donde esté, diversidad y color, diversidad y color. Tengo que comer diverso, yo puedo comer de todo, ¿cierto? Somos omnívoros y podemos comer de todo, ¿cierto? ujú, Pero no podemos comer mucho de algunos alimentos, no podemos exagerar. Y nuestra alimentación tiene que ser divertida, variada. No todo el día café con leche con pan, roquita, palito, coquita, empanada, pan, milanesa, video, arroz, ñoqui. No puede ser esa. Tiene que haber ujú. colores. Ese es uno. Exactamente. Dos, con regularidad me tengo que mover. Tengo que caminar. Tengo que irme a hacer ejercicio, puedo hacer ejercicio de musculatura. No hace falta ser un mega deportista.
Tengo que hacer ejercicio constantemente, 40 minutos, 3, 4 veces a la semana, sudar, eso ayuda. 3, tengo que gestionar el estrés. Decía recién, cambiar de adentro para afuera. O sea, voy a poner un ejemplo para que la gente entienda mejor. A mí el tráfico me estresaba antes. Antes. Ujú, Porque después dije, a mí no me va a estresar el tráfico. Yo disfruto estando en mi auto, pongo una música linda y me voy. Si estoy contra el reloj, por ahí me estresa un poco, pero digo, bueno, ya está, voy a llegar tarde, aviso, ujú, gente, voy a llegar tarde, no llego, disculpe. Trato de salir ujú. más temprano para evitar eso. Entonces, eh, cambié yo, no cambió el tráfico está cada vez peor. Entonces, Exactamente. de adentro para afuera, porque yo no puedo vivir en ese caldo de emociones tóxicas. Ujú, No puedo vivir en ese caldo de emociones tóxicas, donde yo secreto todo el tiempo sustancias que en mi cerebro, lo que decía al inicio, generan cambios hormonales que generan cambios a nivel de mi sistema inmune y de mi microbioma y de mi equilibrio y de mi ecosistema. De hecho, yo le digo al paciente, vos podés venir al consultorio, podés hacer todos los cambios que quieras de tu comida, de tu ejercicio, de esto, pues si no cambias acá, no hay caso. Y ahí voy a hablar un poco de algo que va de la mano con esto también. ujú. El sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide, espectacular. Este es un libro del doctor Mime, Miguel Ángel Velázquez, el sistema endocannabinoide y la anandamida y otros neurotransmisores que tiene el cuerpo. La anandamida es el neurotransmisor de la plenitud, no es de la felicidad como la serotonina, no es del placer como la dopamina. La felicidad es más, se puede seguir más. El placer es instantáneo. El Sí. placer es, pero esta es de la plenitud, el sentirse pleno. Entonces, el sistema endocannabinoide está dentro nuestro. No es que yo estoy hablando de la planta, de la marihuana. No, no, Ujú, no. El sistema endocannabinoide es parte de todo ese sistema que regula otros sistemas y el sistema nervioso. Y no solamente está acá en el cerebro, está en todo el cuerpo presente. En mis células del ujú, sistema inmune, en mi intestino, en todos lados. Y hay una relación con la microbiota. Entonces, si yo quiero tener un sistema nervioso sano, tengo que tener un microbioma sano y un sistema endocannabinoide sano. ¿Cómo yo tengo el sistema endocannabinoide sano? Sintiéndome pleno, feliz, estando con amigos, riéndome, las relaciones, relación con mi pareja, relación con mi familia. Si yo estoy peleado con mamá, con papá, con hermano, con mi esposo, con mi esposa, con mi ex, si yo me peleo todo el tiempo con la gente, entonces mi sistema endocannabinoide va a cambiar. Y no voy a secretar la anandamida. Es un endocannabinoide que yo secreto. Y no va a ujú. regular la serotonina, la dopamina, el sistema nervioso autónomo. Están todos relacionados con él. Es como el director técnico, que eso dijo Martín Heiser, que un amigo me encantó, en un programa de radio. Es como el director técnico que regula otro sistema. Entonces, si yo tengo todo regulado ahí, ¿por qué? Como bien, hago ejercicio, vivo feliz, no me estreso Ujú, fácilmente. Yo no digo que no te estreses, pero no fácilmente. No me sacan de mi exactamente. casilla fácilmente, no me playeo por todo. Yo le reto a mi paciente play. A veces escucho acá en la sala de espera, están playándose. Y entran, ¿verdad? Y yo digo, ¿por qué te estás playando? Porque estoy esperando hace 30 minutos. No sé, puede pasar, a veces me pasa. O Sí, 40. Ahí yo a veces, pero trato de ser hora tipo alemán, pero a veces no se puede. O suizo. sí, Entonces le digo, así no vaya a ser. El paciente que estaba antes que vos necesitó más tiempo. Y vos sos paciente y sí. tenés que esperar. Será tolerante. Ahora, si tenés una actividad, entiendo, y andá y vemos en otro momento y te pido disculpas y no sé. Pero, o vení con tiempo también. No hay otra, vení y dedicate a vos con tiempo. Ahí todo apurado. ¿Verdad? Ujú. Entonces, ese que se planea de balde, ese está condenado a vivir así, por todo este sistema complejo que hablamos. Exacto. Y lo Y eso mismo. que mencionas, doctor, es muy interesante porque hoy vivimos en ese tiempo de la inmediatez. Eso que comentaste es muy interesante. Y me pareció espectacular porque es cierto lo que decís. A veces nos planeamos de balde, ¿verdad? O por, como vos decís, por cualquier cosa, o tenemos la paciencia y la tolerancia se entrena, ¿verdad? Mucho cambió también con todo lo que es la tecnología, todo tenemos en forma rápida e inmediata y tenemos que recordar que los demás no somos máquinas, somos seres humanos y no tenemos esa misma respuesta
o no todos tienen esa misma respuesta inmediata, que justamente por eso muchos de los pacientes que trabajan en atención al cliente están súper estresados por esa tensión que implica la respuesta inmediata a veces de los clientes o cada uno de sus trabajos, ¿verdad? Así que así mismo es como mencionaste. Y esos son estímulos psíquicos que bajan en nuestro cuerpo a hormonas y al sistema inmune. Así Ujú. es la vida mente-cuerpo. Y Sí. la mente cuerpo-mente es el intestino y la inflamación para arriba. Y Ujú. todas las moléculas que secretan este ecosistema. Entonces hay que cuidar los dos. No vale cuidar uno nomás. Hace poco me llega una paciente con 22, 23 años, con una artritis, por ejemplo, y también en el consultorio le pregunto a la gente así, ¿cuál es tu dolor? Contame un poco tu dolor. Todos tienen un dolor. Y me dice, Ujú. no, mi padre era muy violento. Y llegaba a la casa de los 10 años y yo tenía miedo, porque él Ujú. llegaba y no sabía si me iba a pegar o no a mí y a mi hermano. Ella estaba psíquicamente haciendo un desequilibrio cortisol, adrenalina, serotonina, norepinefrina, un caldo ahí, bajaba su anandamida, bajaba su serotonina, subía su cortisol. Y cada vez que su papá llegaba a su casa, imagínense cómo somos raros, ¿verdad? Así Ujú. somos los humanos. Sí, es un sistema complejo, pero justamente la esencia que lo estudiaban, y lo decía también el doctor Daniel López Rossetti, la esencia de ser humano es ese eje emoción-sentimiento, ¿verdad? Y el cuerpo, y el alma habita dentro del cuerpo, por eso es que generalmente se dice que el cuerpo es el templo del alma, ¿verdad? Y lo que uno va sintiendo, tanto las emociones como los sentimientos, afectan bastante a la salud. Y eso lo decía que es uno de mis libros también el doctor Daniel López Rossetti, cómo le empezó a estudiar medicina del estrés, que es lo que mencionaste, cardiólogo cirujano, y él decía 95 a 98% de los problemas cardiovasculares estaban asociados no a problemas congénitos o fisiológicos en sí, sino a las emociones y los sentimientos. De ahí que fue estudiando también eso, todo lo que mencionaste, y que hoy cada día en la medicina tenemos más en cuenta ese eje, las emociones, los sentimientos, y muy pocos médicos preguntan eso que vos preguntás, Doc, de adentrarse un poco en ese mundo interior del paciente y no solo en lo externo, no solo en el análisis, ¿verdad? A veces el paciente dice, todo está bien a nivel laboratorial, pero me dice, no me siento bien, ¿verdad? No me siento bien, me siento cansado y todo eso que habías mencionado. Así que la verdad que también es muy meritorio tuyo, porque sí, como mencionás, te tomas el tiempo con los pacientes y buscas realmente el origen del problema, ¿verdad? Que muy pocos Estamos lo las hacen. mismas. ¿Cómo? Estamos las mismas, digo, vos también. Sí, sí, justamente por eso yo siempre te sigo y siempre aprendo de vos porque sé que tenés ese concepto, que es el concepto humano, ¿verdad? Escucharle un poco al paciente cómo está, que no es solamente lo externo, sino que todo lo externo también viene de adentro, ¿verdad? Y hoy cada vez que se estudia más, es como vos decís, se está dando la razón. Ah, mira, era esto, hay que seguir estudiando esto o enfocándonos en lo que tenga que ver emoción, sentimiento y lo que mencionás, gestión del estrés, porque es cierto lo que decís, y una de las cosas que justamente los pacientes vienen a San Lorenzo vienen estresadísimos por el tráfico y no va mejor, ¿verdad? Eso cada vez empeora y es lo que vos decís, bueno, entonces tengo que cambiar yo mi actitud, porque si no voy a estar de mañana, tarde, noche con un estrés y es un estrés innecesario, ¿verdad? Una de las preguntas que aquí me hicieron, o sea, para que te pregunte a vos, ¿qué hacemos entonces cuando tomamos antibióticos? Pregunta. Y ahí entramos en los probióticos también, ¿verdad? Así que te vamos a exprimir, Doc, hoy. Te digo nomás. El 27 de junio, el lunes, va a ser el Día Mundial de la Microbiota. Sí. Esto empezó en la Universidad de Cork, en Irlanda, donde más se estudia este eje microbiota intestino-cerebro, donde más se estudia, es uno de los centros que Ujú. más estudian. Y el 27 de junio, justamente lanzamos la campaña Un probiótico con un antibiótico. Ujú. Debemos saber de que este año va a ser Conoce al probiótico, ¿verdad? Conoce al probiótico. Para justamente probióticos hay muchos tipos. Y en la Universidad de Cork se están estudiando los psicobióticos.
Mm, Psicobióticos son bacterias que vienen en cápsulas y que yo puedo tomar, bueno, vamos a suponer acá tengo una cápsula, que yo puedo tomar, esto es un probiótico, ¿sí? Y esta bacteria yo puedo tomar y se demostró en ratones, porque eso pasa, todavía están muchos de estos en animales y de a poco van en humanos, de que eso mejora el funcionamiento cerebral. El ratón se mueve menos, tiene menos ansiedad, se esconde menos. Así observan los científicos a un ratón. ujú, Y también se va trasladando en humanos eso. Pero si yo tomo antibiótico, yo puedo tomar varios probióticos. Todos son bacterias. Los probióticos que yo tenga en la farmacia, el 99% son bacterias. Lactobacillus, bifidobacterias, así se llaman. Entonces yo tengo que ujú. tomar alejado del antibiótico, por ejemplo, Multiflora Plus, o Proteum Transit, si estoy un poco ceñido, o Biogaia, o Enterogermina, esos son probióticos bacterianos, Ujú. o Probiodual, un probiótico de cuarta generación, lejos del antibiótico. El único probiótico que yo puedo tomar con el antibiótico se llama perenterol. ¿Sí? Merendero. Ajá, ese dato Perenterol. es interesantísimo. Claro, es el que la Guía Mundial de Gastroenterología que pueden descargar en la página de la Sociedad Mundial de Gastroenterología indica según los metaanálisis que tiene o los estudios que tiene, es el probiótico Saccharomyces boulardii, que es un hongo. Al ser un hongo, acá viene el antibiótico para atacarle. El hongo no le hace nada, no le hace efecto, porque es un Ujú. hongo que ayuda a disminuir la diarrea asociada al antibiótico, ayuda a disminuir las molestias que causa el antibiótico, ayuda a mejorar ese ecosistema intestinal que el antibiótico destruye. Pero eso no es solo el probiótico, es la buena alimentación, es lo que hablamos después, muchos colores, a tomar alimentos fermentados, Claro, kombucha, kefir, chucrut, kimchi, yogur natural, y ahí vamos a ayudarle si yo debo tomar antibióticos. exactamente, sí, porque una de las preguntas y que muchas veces me dicen cuando recomiendo los probióticos con los antibióticos, muchas veces sí, pero mi médico no me dijo, ¿verdad? Y ahí, aquí le tienen al médico, al doctor Pablo Peña, que justamente hoy nos estás confirmando que sí, no es lo importante, es obligatorio tomar Hablo, un hablo de una antibiótico con guía un de la probiótico. Sociedad Mundial donde científicos, expertos de todo el mundo se reunieron en el 2017, sacaron la nueva, Ujú. ya está pasado otra vez, falta, ya hay que renovar, pero ellos dijeron de que el antiprobiótico que se recomienda es ese. Todos los otros se pueden tomar, pero alejados, este junto. Y los otros van a Eso ayudar fue. también al ecosistema, pero no tienen tanto aval científico como este y otra cepa que se llama Lactobacillus GG, que es culturelle, que no hay en Paraguay. Ujú. Culturelle. Eso no tenemos todavía. Y eh, eso no tenemos todavía en Paraguay. Pero lo que vos recomendás, Magistrales, los fue en forma magistrales más. puede que tengan, sí, Ajá, están trayendo. Pero así ok. como el GG, no hay todavía. Así como el de venta en farmacia, más. Y qué tenemos que tener en cuenta a la hora, qué tienen que tener en cuenta los pacientes a la hora de elegir un probiótico? ¿Verdad? Porque muchos pacientes a veces me dicen, por ejemplo, que le estaba mencionando a una paciente, yo le indiqué una cierta cantidad y compró 3 veces más, ¿verdad? Y me dice, no, yo pensé que este iba a ser mejor porque tiene mucha cantidad. Y yo justamente mencionaba que muchas veces cuando vamos a iniciar un tratamiento, que ahí hablamos del método de la 6R y demás, que hay mucho ahora que hablar con el tema de intestino, hay que empezar de a poco. Obviamente con esa cantidad hay distensión abdominal, molestia, porque es todo un proceso de retirar, es un proceso y todo proceso hay que tener paciencia. A veces al paciente le cuesta eso. Bueno, una gran cantidad rápido con tal de que me haga efecto rápido y no es así, ¿verdad, doctor? Entonces, ¿qué no puedes decir en relación a cuándo consumir un probiótico, qué tener en cuenta a la hora de elegir un probiótico? Porque muchas personas también compran probióticos sin tener una recomendación médica o nutricional. Claro. El 27 de junio es el Día Mundial de la Microbiota, donde el doctor Ujú, Walter Sandoval, él es un investigador, junto con nosotros estuvimos investigando el microbioma de los paraguayos, 30 obesos y ujú, 30 sanos. Debemos contar las conclusiones finales de todo lo que encontramos en ese estudio. Muchos datos son. Y lo que nos dijeron científicos que están en Suiza, con quien nos reunimos online, es lo que se viene ahora, es que para dar un probiótico a una población vos tenés que saber primero su ecosistema. Porque vos podés mandar un cerrita a la barra de Olimpia
y va a haber un gran problema. Y eso es lo que Sí. pasa muchas veces. Vos mandás una cepa, que las cepas que están ahí no le quieren y te sentís peor. Y la gente Ujú, cree que cuando habla de probiótico es como decir analgésico, son todos parecidos. ujú, No, hay probióticos para diarrea, hay probióticos para el estreñimiento, hay probióticos para todo, hay probióticos. Entonces, no todos los probióticos son iguales. ujú, No todos los probióticos son iguales. Entonces, si yo te digo un probiótico es porque hay estudios que avalan y que hablan de ese probiótico. Porque hay ujú, estudios que hablan de ese probiótico. Cuando yo te doy el Protein Transit, es porque hay estudios, ¿no? Yo te digo, no es para que cambie por el Enterogermina o el multiflora. O si yo soy médico y te doy cualquier probiótico, estoy equivocado. Cada probiótico tiene su cepa. Es como, yo suelo decir esto, es como decir automóvil. ¿Cuántas marcas de ujú. automóviles hay? Varias. ¿Son todas iguales? No. ¿Tienen más características? No. ¿Una camioneta igual con auto? No. Entonces, así mismo el mundo de los probióticos. Cada probiótico es distinto. Por eso desconoce el probiótico en la campaña que vamos a lanzar. Y yo le digo a la gente, yo te hago un probiótico, te puede caer mal. Te puede caer mal, Ujú. sí. Avísame nomás, vamos a ajustar, vamos a cambiar. Y no vaya a cambiar, es este el que yo te digo. No vaya a entrar a la farmacia y comprar otro. No hay ese. Famoso se hace eso. Entonces Sí, sí, es todo un mundo y es así, es muy personal eso también. exactamente, muy, muy personalizado. O sea, hablamos de una nutrición y una medicina personalizada. Nos encantó, doctor. Mira, si fuera por mí, me quedaría hasta la medianoche preguntándote porque es apasionante el tema de lo que es el intestino, la microbiota, el eje cerebro-intestino, todavía más, ¿verdad? De todo lo que nos comentaste. Y yo sé que esta información va a ser de mucha ayuda para todos aquellos que por ahí todavía no se fueron a consultar. Contanos un poquitito dónde te podemos ubicar, Doc, para los que no te conocen. ¿Cómo Yo estoy podemos en la hacer para clínica consultar Masquelier contigo? acá donde estoy ahora, esto está en Villamorra, en Teniente Vera, en Chojins y Doctor Morra. Hago consultorio acá con varios médicos, no estoy solo porque necesitamos, o sea, estamos Sí, formándonos más médicos en esto. Entonces, acá me pueden encontrar en el 60 20 50, el teléfono de la clínica, 60 20 50, y trabajo junto, como le digo, con otros médicos, la doctora Tatiana, el doctor Marcelo, el doctor Luis, porque estamos haciendo equipo por la cantidad de personas que necesitan esto y sí, nos saturamos todo, ¿verdad? Pero ahí podemos ayudarles más rápidamente. Así que estamos acá en la clínica, Masquelier se llama, la y clínica es más en genial. Villamorra, en Asunción. Sí, exactamente. Entonces ahí también le pueden seguir al doctor Pablo Peña y a la clínica Masquelier, que también tiene una tiendita, porque eso es muy interesante, la tiendita Masquelier, donde también los pacientes pueden adquirir, ¿verdad? Suplementos y también alimentos. Así es, doctor, ¿verdad? ¿Sí? Masquelier suplemento hicimos para que el paciente que viene a la consulta ya tenga todo. Él ya tiene Exacto. casi todo lo que puede conseguir, entonces ya le facilitamos o le decimos dónde conseguir. Las personas que los colaboradores le dicen, esto va a conseguir este número, ya le sacan fotos, ya le envían, ya le facilitan el trabajo y la idea es, estamos en una medicina, como decís, una medicina personalizada, una medicina que le ayuda al paciente a que le facilite mucho, a que le facilite Eh, mucho. Estamos cada vez trabajando más en eso y tratando de tener todo para ayudar a la persona, ¿verdad? Sí, y eso justamente, muchas gracias, doctor. Gracias por aportar todo tu conocimiento, no solamente ahora en esta charla, porque sé que hiciste un gran trabajo desde hace años, lo estás haciendo, promoviendo, impartiendo conocimiento de lo que es la microbiota. La microbiota tomó otro rumbo desde que empezaste a trabajar. Yo sé todo el arduo trabajo que hiciste, ¿verdad? Y lo que te está todavía costando seguro, ¿verdad? Para que esta información pueda llegar a más personas en el país, pacientes, profesionales médicos, nutricionistas, porque es una información muy interesante y necesaria. Para que se expanda este conocimiento. Estamos empezando, pero gracias por el apoyo de siempre, Live. Un gusto trabajar contigo, hacer este live y a las órdenes siempre. Gracias, muchísimas gracias y muchas gracias por tu tiempo. Como te repito, nos quedaríamos toda la noche. Yo sé que estarás cansado ya y por eso te reagradezco porque haces un esfuerzo para poder para poder compartir, ¿verdad? El conocimiento que tenés. Y también, también gracias a toda la gente que se unió, que todavía está ahí atenta a todo. Hay muchas preguntas, ya no vamos a poder contestar.